van a ingresar de frente, ¿ya? Pero todavía está como ahí, todavía no hay nada concreto, ¿ya? El Congreso lo hace. El Congreso también elimina la ley. ¿Quién da las leyes? El Congreso. ¿Quién las elimina? También el Congreso, ¿ya? Pero el Congreso no solamente da leyes, también da resoluciones legislativas. Y las resoluciones legislativas, junto con las leyes, tienen el mismo rango, tienen la misma fuerza de ley, ¿ya? El mismo rango, la misma fuerza de ley, ¿ya? Nayeli no puede ocupar los dos cargos a la vez. O es congresista o es ministro. ¿Sí? Cuando es ministro, se le suspende en el cargo de congresista mientras ejerza el cargo de ministro. Deja de ser ministro y regresa al cargo del Congreso. ¿Sí? Las universidades privadas, ¿sí? Es un negocio. ¿Qué hacen ellos con su negocio? Depende de ellos, pues, ¿no? ¿Sí? El Estado no puede regular el negocio de algunos empresarios. ¿Me entiendes? De algunos empresarios. ¿Ya? Aquí lo hace el Congreso de la República. ¿Qué otras funciones tiene el Congreso? Bueno, esta es la primera, ¿no? Lo que les acabo de explicar. Sí, el Congreso, como cualquier otro organismo del Estado, tiene que cumplir y hacer cumplir lo que manda la Constitución y lo que mandan las demás normas jurídicas. ¿Sí? ¿Quién negocia los tratados? El presidente de la República. ¿Pero quién lo tiene que aprobar? El Congreso de la República. ¿Quién negocia los tratados? Tratados limítrofes, tratados comerciales, cualquier tratado. Quien lo negocia es el Ejecutivo. ¿Pero quién lo tiene que aprobar? El Congreso de la República. ¿Quién elabora el presupuesto general de la República? Lo hace el Ejecutivo. Y dentro del Ejecutivo, quien está a cargo es el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Pero quién lo tiene que aprobar? El Congreso de la República. El Congreso de la República también aprueba la cuenta general de la República. O sea, ¿qué es la cuenta general de la República? El balance del presupuesto. ¿Qué es la cuenta general de la República? El balance del presupuesto. O sea, profesor, el Congreso aprueba el presupuesto y también aprueba el balance del presupuesto, sí, porque eso manda la Constitución. ¿Ya? Sí, hay fechas, Nicole, hay fechas. El Ejecutivo tiene como plazo hasta el 30 de agosto para elaborar el proyecto de ley del presupuesto para el año 2022. Ya se cumplió el plazo y dentro de ese plazo el Ejecutivo ya se lo envió al Congreso de la República. Está en manos del Congreso de la República el proyecto de ley del presupuesto general de la República para el año 2022. ¿Y hasta cuándo tiene plazo? Hasta el 30 de noviembre. Hay plazos. ¿Quién negocia los préstamos con el exterior? Lo hace el Ejecutivo. ¿Pero quién lo tiene que aprobar? El Congreso. El Congreso lo tiene que aprobar. ¿Quién ejerce el derecho de amnistía? Lo hace, según la Constitución vigente, lo hace el Congreso. Es facultad del Congreso. ¿Qué significa amnistía? Olvido total. Olvido total de la pena y del delito. Como si el hecho nunca hubiese existido. Nunca hubiese existido. Nadie tiene que mencionarlo. No tiene que estar en ningún libro, en ningún libro de colegio, en ningún lugar tiene que estar escrito y nadie tiene por qué mencionarlo. ¿Por qué? Porque ha sido amnistiado. Se olvidó. Se borra el hecho como si el hecho nunca hubiese sucedido. Eso lo reclamaba el anterior Héctor Béjar, ¿no? El anterior canciller de la República, ¿ya? Porque los hechos que se ha mencionado de él fue amnistiado por el gobierno militar, ¿sí?
Y como fue amnistiado por el gobierno, como le dieron la amnistía, entonces ese hecho ya no se tiene por qué hablar. Por eso él decía, sí, yo no tengo nada que decir, yo he sido amnistiado por esos hechos, ¿no? Porque en teoría así funciona, ¿ya? No por cualquier delito, sino sí, no por cualquier delito, sí, sino para, sí, actos políticos, para actos políticos, ¿ya? Por eso que no puede ser amnistiado Fujimori. Si así el 100% de congresistas fuesen fujimoristas, si la mesa directiva, todos fuesen fujimoristas, ¿no? Del Partido de Fuerza Popular, no pueden amnistiar a Fujimori, porque Fujimori está en la cárcel por delitos comunes. Y la amnistía no procede para delitos comunes, sino para actos políticos. ¿Me entiendes? Para actos políticos. ¿Quién negocia la demarcación territorial? El Ejecutivo. ¿Pero quién lo tiene que aprobar? El Congreso de la República. ¿Sí? ¿Quién autoriza el ingreso, sí, de tropas extranjeras? El Congreso de la República. ¿Quién autoriza al presidente de la República salir del país? El Congreso de la República. Son algunas de las atribuciones que tiene el presidente de la República. Pregunta 6. A ver, clave de la pregunta 6. A ver, clave de la pregunta 6. Muy bien. Según la Constitución Política del Perú, el Estado peruano está organizado bajo un principio fundamental. ¿Cuál es ese principio fundamental? La división de poderes. ¿Qué quiere decir eso? Que la capacidad de mandar, la capacidad de disponer en el Estado no recae en una sola persona ni en una sola institución. Son muchas las instituciones, son muchas las autoridades y funcionarios que tienen poder, que tienen la capacidad de gestión, la capacidad de dirección dentro del Estado. Sí, y están divididos en 3: gobierno central, gobierno regional y gobierno local. Dentro del gobierno central vamos a encontrar a los llamados poderes del Estado. ¿Cuáles son estos poderes del Estado? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder judicial tiene por función administrar justicia a nivel nacional. El Poder Judicial tiene por función administrar justicia a nivel nacional. Y para cumplir esta función está organizado de la siguiente manera. La máxima instancia en el Poder Judicial es la Corte Suprema. La Corte Suprema es la máxima instancia de administración de justicia a nivel nacional. Quien le sigue en importancia son las Cortes Superiores de Justicia, que están distribuidas en los llamados distritos judiciales. Quien le sigue en importancia son los juzgados especializados y mixtos, o también llamados juzgados de primera instancia. ¿Por qué son llamados de primera instancia? Porque aquí, por primera vez, se va a ver un delito. ¿Qué es un delito? La ley ya señala. Hay un listado en la cual la ley dice que todos estos actos son delitos. Y hay otro listado que la ley señala que son faltas simples. Y hay otro listado que la ley señala que son faltas graves. ¿Sí? Faltas graves. ¿Ya? Por ejemplo, miccionar en la vía pública no es un delito, es una falta simple. ¿Ya? Nadie se va a la cárcel por miccionar en la vía pública, pero hay una norma jurídica que lo prohíbe. ¿Ya? Que lo prohíbe. Por lo tanto, miccionar en la vía
pública es el incumplimiento de una norma jurídica. Puede ser detenido. Serenazgo no puede detenerte, la policía sí puede detenerte. Obviamente no es un delito, es una falta simple. ¿Me entiendes? ¿Sí? No es una falta grave. ¿Sí? ¿Qué es un delito? Bueno, ya les acabo de señalar. ¿Sí? El que le sigue de importancia son los llamados juzgado de paz letrado. ¿Por qué le llaman juzgado de paz letrado? Porque el juez es un abogado. Porque el juez es un abogado. ¿Sí? Profesor, yo quiero ser juez. Se tienes que postular para ser juez. ¿Quién hace la convocatoria? ¿Quién hace, sí, el proceso de admisión? ¿Quién te nombra y que te renueva del cargo cada 7 años? La Junta Nacional de Justicia. O sea, tú quieres ser juez, tienes que postular. ¿Sí? Es como un examen de admisión, pero a nivel nacional, ¿ya? Para ser juez. ¿Ya? ¿Quieres ser juez de paz letrado? Le llaman letrado porque el juez es un abogado. ¿Todos los jueces son abogados? No necesariamente. Los jueces, ¿sí?, del juzgado de paz, no es requisito ser abogado. Los jueces del juzgado de paz no son elegidos por la Junta Nacional de Justicia. ¿Quién elige al juez de paz? La comunidad. Por eso se dice que sí, es de elección popular. Las instituciones más representativas de la comunidad es quien va a elegir al juez de paz. Hay un proceso de elección. Está participando el vecino Mario y la vecina Carmen. Sí, son los dos que están postulando el cargo. Las instituciones más representativas de la comunidad se van a reunir y va a haber un proceso electoral para elegir, ¿sí?, cuál de los dos vecinos, ¿sí?, es el nuevo juez de paz. Y ganó la vecina Carmen, ¿no? La vecina Carmen es la vecina más respetada, es la vecina más querida, es la que tiene mucha autoridad y ascendencia en la comunidad. Va a administrar justicia. Sus decisiones tienen fuerza de ley. Sus decisiones tienen fuerza de ley como cualquier otro juez, ¿me entiendes? Pero no necesita de requisito ser abogado. No necesita ser profesional. Es el vecino ilustre, el mejor vecino, que la comunidad lo elija. Sí, no va a haber delitos, va a haber faltas simples, ¿no? Su principal función es conciliar a las partes, ¿no? ¿No? Y están distribuidos en los caseríos, ¿no? ¿Ya? Los jueces de paz ven faltas simples, ¿sí? Y los jueces de paz letrados ven faltas graves, no ven delitos. Ahí los tenemos. Claro, puede ser revocado, Andrea. Sí, el juez del juzgado de paz puede ser revocado. Hay revocatoria para juez de paz. Él sí puede ser revocado. Cada 7 años, ¿sí? Se elige a un juez cada 7 años. Después de los 7 años se evalúa. La Junta Nacional de Justicia evalúa si se le renueva en el cargo o se le destituye del cargo. Según la Constitución Política del Perú, el presidente de la República tiene las siguientes atribuciones. Sí, como toda autoridad en el Estado, el presidente tiene que cumplir y hacer cumplir lo que mandan la Constitución y demás normas jurídicas. El presidente de la República, como cualquier autoridad en el Estado, tiene que cumplir y hacer cumplir lo que manda la Constitución y las demás normas jurídicas. El presidente de la República representa al Estado, dentro y fuera de ella. Castillo es el presidente de la República. Nos representa a todos nosotros.
no solamente representa a aquellos que han votado por él. No, nos representa a todos. ¿Sí? Es la máxima autoridad en el Estado. Y por lo tanto, legalmente hablando, merece ser tratado, merece ser tratado según el cargo que ocupa. Puedo tener discrepancias políticas por él. Puedo no haber votado por él. No me gusta su sombrero, pero es el presidente de la República. Y como tal, hay que tratarlo por el cargo que ocupa. ¿Me entiendes? Es el que representa a todos los peruanos. ¿Sí? Le quieren ver que camine con Yankee. ¿Sí? Pero es el presidente de la República. ¿Me entiendes? Es la imagen del Estado. ¿Sí? Le quieren ver con un polito de 3x5 caminando por la calle. ¿Sí? Es el presidente de la República. Es imagen del Estado. Es la imagen del Perú hacia afuera. ¿Sí? Le quieren ver comiendo chanfainita en el mercado de tu barrio. Es el presidente de la República. Te guste o no me guste, hayas votado por él o no, ese no es el tema. Es el presidente de la República. Es la imagen del Estado frente al país. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? Ya. Ahorita yo lo voy a regresar, no te preocupes. ¿Qué más? El presidente de la República dirige la política general del gobierno. El presidente de la República tiene dos cargos. En los estados republicanos, el Perú es un estado republicano, en los estados republicanos, el presidente de la República tiene dos investiduras, tiene dos cargos. ¿Cuáles son estos dos cargos? Es jefe de Estado, ya les acabo de mencionar, y a su vez es jefe de gobierno. Representa al Estado, nos representa a todos los peruanos, eso es el jefe de Estado. Sí, y es jefe de gobierno. ¿Qué significa? Que es el que dirige la política general, es el principal administrador del Estado. O sea, profesor, si hay un problema de salud, ¿el presidente es el responsable? Sí. Sí, es el responsable. ¿Y el ministro? ¿Quién elige al ministro? El presidente. Si el presidente elige un buen ministro, ese ministro le va a hacer bien las cosas al presidente. Y si va bien, también se debe a la buena decisión del presidente de la República. El presidente de la República sabe tomar decisiones. Recibirá aplausos. Pero si el presidente elige un ministro inepto, incapaz, inútil, y obviamente la hace mal, al final, ¿quién va a ser el responsable? También es el presidente. ¿Por qué? Porque ¿quién eligió al inútil? El presidente. No supo elegir a la gente que le rodea. ¿Me entiendes? Al final, porque él es el jefe de gobierno, ¿no? Cuando se dice el gobierno de Vizcarra fue un desastre, están hablando de Vizcarra, no dicen de sus ministros. El gobierno de Alan García, sí, fue un fracaso. Están hablando de García, no están hablando de los ministros. Nadie se acuerda de los ministros. A ver, mencionen un ministro del gobierno de Fujimori que recuerden. No, es el presidente. ¿No? ¿Por qué? Porque es el jefe de gobierno. Es la principal autoridad en el Estado. ¿No? ¿Sí? Velar por el orden interno y por la seguridad externa. ¿Quién vela por el orden interno? El Ministerio del Interior. ¿Quién elige al ministro del Interior? El presidente de la República. ¿Quién vela por el orden externo? El Ministerio de Defensa. ¿Quién elige al ministro de Defensa? El presidente de la República. ¿Me entiendes? El presidente de la República es quien elige al ministro del Interior y al ministro de Defensa. ¿Sí? Convocar elecciones. ¿Quién convoca elecciones para presidente? ¿Quién convoca elecciones para congresista, para alcaldes, para regidores? ¿Quién lo hace? El presidente de la República lo hace. ¿Quién convoca a segunda vuelta? El Jurado Nacional de Elecciones convoca a segunda vuelta. El presidente convoca a una legislatura extraordinaria del Congreso de la República. El Congreso de la República se reúne 2 periodos al año. El Congreso de la República
se reúne 2 periodos al año. Ese periodo se llama legislatura ordinaria. ¿Qué es la legislatura? ¿Qué es la legislatura ordinaria? Es el periodo oficial de reunión del Pleno. ¿Qué es la legislatura ordinaria? Es el periodo oficial de reunión del Pleno. ¿Cuántas legislaturas ordinarias hay? Hay 2 legislaturas ordinarias. ¿Qué es la legislatura ordinaria? Es el periodo oficial de reunión del Pleno. ¿Cuántas legislaturas ordinarias hay? Hay 2. ¿Cuándo se inicia la primera legislatura? El 27 de julio de todos los años es fecha de inicio de la primera legislatura. ¿Hasta cuándo va a durar esta legislatura, esta primera legislatura? Hasta el 15 de noviembre. Hasta el 15 de noviembre va a durar la primera legislatura. A este periodo de reunión, ¿sí?, se le conoce como legislatura o primera legislatura ordinaria. A partir del 16, el Pleno ya no se reúne. A partir del 16, el Pleno ya no se reúne. A ese periodo en el cual el Pleno no se reúne, se conoce como receso parlamentario. ¿Qué es el receso parlamentario? Es el periodo en el cual el Pleno no se reúne. ¿Qué es el receso parlamentario? Es el periodo en el cual el Pleno no se reúne. Profesor, ¿los congresistas se van a su casa? No, señor. ¿Se van de vacaciones? No, señor. ¿Cierran el Congreso? No, señor. Están cumpliendo otras funciones, otras atribuciones que tienen los congresistas. El receso parlamentario simplemente significa que el Pleno no sesiona, que el Pleno no se reúne, está en receso parlamentario. No quiere decir que se han ido a su casa. No quiere decir, sí, que van a hacer otras cosas personales. No. No quiere decir que cierren el Congreso. No. Ellos tienen otras funciones, otras atribuciones. ¿Me entiendes? El receso simplemente es que el Pleno no se reúne. Profesor, ¿pero quién cumple las funciones del Congreso cuando el Pleno está recesado? Sí, quien cumple las funciones es la Comisión Permanente del Congreso. La Comisión Permanente nunca recesa. La Comisión Permanente del Congreso nunca recesa, de ahí el nombre de permanente. ¿Quiénes constituyen el Pleno? El 100% de congresistas. ¿Sí? ¿Quiénes constituyen la Comisión Permanente del Congreso? El 25% del número legal de congresistas. En el Congreso hay un proceso de elección. ¿Quiénes van a elegir? ¿Quiénes van a constituir la Comisión Permanente del Congreso? Cuando el Pleno está recesado, quien cumple funciones, ¿sí?, del Pleno es la Comisión Permanente del Congreso. ¿Ya? Hoy estamos 1 de septiembre, estamos en la primera legislatura ordinaria. ¿Sí? ¿Hasta cuándo va a durar este primer receso? Va a durar hasta el 1 de marzo del siguiente año, ¿no? Hasta el 1 de marzo, porque es la fecha de inicio de la segunda legislatura. ¿Y hasta cuándo va a durar esta segunda legislatura? Hasta el 15 de junio. Porque a partir del 16 van a ingresar nuevamente al segundo receso parlamentario. ¿Y hasta cuándo va a durar este segundo receso parlamentario? Hasta el 27 de julio, fecha de inicio de la primera legislatura, y así sucesivamente. El 27 de julio de todos los años hay un proceso electoral en el Pleno. Hay una elección en el Pleno. Se va a elegir a la nueva mesa directiva. La mesa directiva, la mesa directiva del Congreso, ¿quién lo elige? El Pleno del Congreso. El 27 hay un proceso electoral. En la última elección ha habido 3 candidatos, ¿no? Y ganó uno.
Han habido 3 candidatos. Los congresistas se organizan, se agrupan y presentan un candidato. Puede haber 1, 2, 3, todos los que quieran. ¿Ya? ¿Quién lo elige? El Pleno del Congreso. ¿Cada qué tiempo lo elige? Una vez al año. Una vez al año. Puede haber reelección. La mesa directiva está conformado por el presidente del Congreso, ¿sí? Y por 3 vicepresidentes del Congreso. Se le elige, ¿sí?, una vez al año. La mesa directiva es la que dirige la reunión del Pleno, es que elabora la agenda del Pleno. La mesa directiva entonces dirige la reunión del Pleno y también la reunión de la Comisión Permanente del Congreso. O sea, Alba, la actual presidenta del Congreso, dirige la reunión del Pleno y también la reunión de la Comisión Permanente. ¿Ya? ¿Sí? ¿El Congreso puede reunirse cuando está recesado? Sí. ¿El Congreso puede reunirse cuando está recesado? Sí. En el receso parlamentario, el Congreso puede reunirse y se conoce como legislatura extraordinaria. Se le conoce como legislatura extraordinaria. ¿Qué es una legislatura extraordinaria? Es la reunión del Pleno cuando éste está recesado. ¿Qué es una legislatura extraordinaria? Es la reunión del Pleno cuando éste está recesado. O sea, en el receso parlamentario, ¿el Congreso puede reunirse? Sí, sí puede reunirse. ¿Sí? A ver, todos participan en la reunión del Pleno, que se reúne los días jueves. Todos participan en la reunión del Pleno, que se reúne los días jueves. Pero de esos 100%, el día viernes, ¿sí?, se van a reunir con los miembros de la Comisión Permanente, que solamente es el 25%. O sea, profesor, ¿hay congresistas que participan en las 2 reuniones? Claro. No vayan a pensar que el que participe en la Comisión Permanente ya no participa en la reunión del Pleno. No. Hay congresistas que participan en las 2 reuniones, porque las reuniones son en días distintos, por si acaso. ¿Sí? Y se lo elige en función al número al porcentaje que han tenido en el proceso electoral. ¿Ya? Si un partido político, por ejemplo, en las últimas elecciones, el 50% de congresistas son de su bancada política, o sea, 65, ¿sí? Entonces, ¿sí?, va a tener el 50% del número de integrantes en la Comisión Permanente. Así se le elige, en función al número de porcentajes. ¿Ya? Muy bien. Sigamos, ¿ya? Entonces, el presidente de la República tiene la facultad de convocar a una legislatura extraordinaria. ¿Qué es una legislatura extraordinaria? Es la reunión del Pleno cuando está recesado. ¿Ya? ¿Quién lo convoca? Lo puede hacer el presidente de la República. ¿Ya? Ahí está. Ocho. ¿En qué caso se declara la vacancia presidencial? Bueno, ya lo comentamos, ¿no? ¿Sí? ¿Por incapacidad temporal? No, incapacidad permanente y declarada por el Congreso. Ya le dije hace un rato, el presidente le da el coronavirus, no se declara la vacancia presidencial porque eso no lo va a matar. Salvo, ¿no?, que examen médico, ¿no? Pero usualmente no sucede. De acuerdo a la Constitución Política del Perú, la dirección y la gestión de los servicios públicos, ¿a quién está confiado? A los ministros. ¿Sí? A los ministros. Y la reunión de todos los ministros es el Consejo de Ministros. ¿Sí? El Poder Ejecutivo tiene como función administrar los servicios, los bienes y servicios que el Estado otorga a la sociedad.
El Poder Ejecutivo tiene como función administrar el Estado, gestionar el Estado, dirigir el Estado, administrar la salud, la vivienda, la economía, etc. Y esto se ejerce a través de los ministerios. Es por eso que hay un ministerio para cada servicio que el Estado presta. Todo lo que tenga que ver con educación en todos sus niveles, Ministerio de Educación. Todo lo que tenga que ver salud en todos sus aspectos, Ministerio de Salud. Y así, el 100% de los bienes y servicios que el Estado presta a la sociedad están cubiertos por todos los ministerios. 10. La comisión permanente funciona todo el año. Todo el año funciona. Tiene atribuciones distintas a las que tiene el Pleno. La comisión permanente funciona todo el año. La que no funciona todo el año es el Pleno. Entra en receso. Ya les comenté hace un instante. La comisión permanente nunca recesa. Trabaja de manera paralela al Pleno. El Pleno se reúne los jueves y el otro se reúne los viernes. Tiene sus propias funciones, sus propias atribuciones. ¿Me entiendes? Cuando el Pleno entra en receso, es decisión del Pleno si le da algunas atribuciones adicionales o no a la comisión permanente, porque la comisión permanente tiene sus propias atribuciones, como lo podemos ver acá. Esas son las atribuciones que tiene el Pleno, todo el año. Pero es decisión del Pleno si cuando entra en receso le van a dar atribuciones adicionales. ¿Cuáles son esas atribuciones de la comisión permanente? Designar al Contralor General de la República cada 7 años. ¿Quién lo propone? El presidente de la República lo propone. ¿Cada qué tiempo? Cada 7 años. El Banco Central de Reserva está gobernado por un directorio de 7 miembros. El Banco Central de Reserva está gobernado por un directorio de 7 miembros, de los cuales 3 los propone el Congreso. 3 lo propone el Congreso. ¿Sí? Los diferentes partidos políticos presentarán su candidato o candidatos y de todos esos van a tener que elegir 3. Los 4 restantes los propone el presidente de la República. Los 4 restantes los propone el presidente de la República. Y uno de estos 4, el presidente lo propone como presidente del directorio del Banco Central de Reserva. ¿Sí? ¿Cada qué tiempo? Cada 5 años. Se tiene que elegir a un nuevo directorio del Banco Central de Reserva. Se tiene que elegir a un nuevo directorio del Banco Central de Reserva porque ya cumplieron sus 5 años. ¿Me entiendes? ¿Sí? Lo único que se sabe es que el presidente le ha propuesto a Julio Velarde continuar en el cargo. Y Julio Velarde ha aceptado, pero todavía no se ha oficializado su nombramiento, ¿ya? ¿Y quién lo tiene que ratificar? ¿Quién tiene que ratificar la propuesta del presidente de la República? La Comisión Permanente del Congreso. No lo hace el Pleno, lo hace la Comisión Permanente del Congreso. Funciona todo el año, ya te he dicho. Y lo mismo sucede con el superintendente de Banca de Seguros y AFP. ¿Quién negocia los préstamos con el exterior? Lo hace el Ejecutivo. Pero ¿quién lo tiene que aprobar? ¿Quién lo tiene que aprobar? ¿Sí? La Comisión Permanente del Congreso. ¿Qué son créditos suplementarios? Son adelanto del presupuesto del siguiente año. La facultad de legislar es del Congreso. La facultad de normar es del Congreso. No, el presidente de la República no tiene como atribución legislar, no tiene como función normar, porque eso es función del Congreso de la República. Pero el Ejecutivo puede normar, siempre y cuando el Congreso le autorice. El presidente de la República va a presentar un proyecto de ley. ¿Qué dice ese proyecto de ley? Que está solicitando un plazo máximo, 120 días, para poder legislar sobre salud pública, por ejemplo. El presidente de la República está solicitando al Congreso de la República 120 días para que legisle sobre salud pública. El Congreso evalúa y el Congreso le autoriza al presidente de la República legislar máximo 120 días.
en salud pública, nada más. 120 días, normas de salud pública, nada más. ¿Sí? Y durante esos 120 días, el presidente podrá dar todas las normas jurídicas que crea conveniente durante esos 120 días por el tema de salud pública. Cumplidos los 120 días, el presidente deja de normar. Si quiere volver a normar por otras materias, tendrá que nuevamente solicitar esas facultades al Congreso de la República. Pero el presidente, cuando norma, con autorización del Congreso, las normas que emite, ¿sí?, son los llamados decretos legislativos. ¿Qué son decretos legislativos? Son normas jurídicas que emite el presidente de la República con autorización del Congreso. ¿Qué son los decretos legislativos? Son normas jurídicas que emite el presidente de la República con aprobación del Congreso de la República. Cuando el presidente puede emitir decretos legislativos, cuando el Congreso de la República le autoriza. ¿Lo puede hacer de manera permanente? No, dentro de un plazo que el Congreso le da. Y aquí en este caso es designar al Contralor de la República. Aprobar los tratados internacionales es facultad del Congreso. Elegir al presidente del Congreso es facultad del mismo Congreso, ¿no? El presidente del Congreso es el que preside la mesa directiva del Congreso y de derecho de admitida también es del Congreso. ¿Cuál es la otra atribución, aparte de legislar, que tiene el Congreso de la República? ¿Sí? La otra atribución que tiene el Congreso de la República, aparte de legislar, es ejercer control político al Poder Ejecutivo. Ejercer control político al Poder Ejecutivo. ¿Quién administra justicia a nivel nacional? Quien administra justicia a nivel nacional es el Poder Judicial. Administra justicia a nivel nacional. Pero hay una excepción. En materia electoral, quien administra justicia es el Jurado Nacional de Elecciones. Cualquier denuncia, cualquier reclamo, cualquier impugnación sobre un proceso electoral, quien administra justicia es el Jurado Nacional de Elecciones. Es la máxima y única instancia que administra justicia en materia electoral. ¿Ya? Eso lo hemos aprendido último, me imagino que sí, en la segunda vuelta. Sí. ¿Quiénes constituyen los órganos del sistema electoral? Son tres. El Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC. ¿Sí? ¿Quién lleva a cabo la parte operativa de todo proceso electoral? El Jurado Nacional, la OMPE, perdón. ¿Quién ejecuta el proceso electoral? La OMPE. ¿Sí? ¿Quién se encarga de toda la logística? La OMPE. ¿Quién se encarga del conteo de votos? La OMPE. ¿Quién diseña la célula de sufragio? La OMPE. ¿Quién coordina con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas? La OMPE. Es la que se encarga de la parte operativa. 13. Sí. ¿Quién vela por el cumplimiento de los derechos contenidos en la Constitución? La Defensoría del Pueblo. ¿Sí? ¿Quién vela por el cumplimiento de lo que dice, de los derechos contemplados en la Constitución? La Defensoría del Pueblo. ¿Sí? Muy bien. Aquí, la clave. A ver. En este caso, ¿quién vela por el normal funcionamiento del sistema financiero? ¿Quién regula el buen funcionamiento del sistema financiero? Profesor, quiero abrir un banco, una cooperativa, una caja de ahorro, una mutual, una AFP. ¿Quién me autoriza? ¿Quién me supervisa? ¿Quién me asesora? ¿Quién multa? ¿Quién ordena la intervención de estos órganos del sistema financiero?
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Profesor, quiero abrir una cuenta de ahorro. Profesor, quiero prestarme dinero. ¿Sí? ¿A qué institución financiera puedo ir? En verdad, no sé. ¿Sí? ¿Cuál me cobra más barato? En verdad, no sé. Lo que sí sé es que puedes entrar a la página web de la Superintendencia de Banca y Seguros. Y ahí vas a encontrar, ¿sí?, el listado total, el listado completo de todos los organismos financieros a nivel nacional, de todos, banco, cooperativa, caja de ahorro, mutual, etcétera, de todos los organismos que tienen la autorización, supervisión y vigilancia de este órgano del Estado, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Ahí vas a encontrar el listado completo. Y ahí vas a encontrar la información actualizada hasta el día de ayer, porque diariamente se actualiza, la información actualizada, ¿sí?, hasta el día de ayer, de todo lo que estos cobran, ¿sí?, de todas las tasas de interés que pagan según modalidad de ahorro, de todas las tasas de interés que cobran según modalidad de préstamo o de crédito. ¿Me entiendes? Ahí vas a ver quién cobra más caro, quién paga más, quién paga menos, cuáles son los costos de mantenimiento de cuenta, etcétera. Ahí vas a encontrar toda la información que tú necesitas para ahorrar tu dinero en un banco o para solicitar un préstamo de alguna institución financiera. ¿Me entiendes? Ahí tienes información real, información completa, ¿sí? ¿Sí?, de la operación financiera que tú quieras hacer. Y eso te sirve para tomar decisiones. ¿Me entiendes? Para tomar decisiones, ¿ya? Eso lo hace la superintendencia. Aquí, clave. Aquí, la 15, a ver. Hace un rato les comenté. En el Estado no puedes tener dos cargos. En el Estado solamente puedes ejercer uno, nada más. En el Estado no puedes ejercer dos cargos, solamente uno, nada más. ¿Ya? Es incompatible, no puedes. Dieciséis. Muy bien. Preguntas. Preguntas. Los decretos legislativos, ¿sí?, son normas jurídicas que emite el presidente de la República, pero con autorización del Congreso, por un plazo dado por el Congreso en la materia que el Congreso le ha autorizado. Bellido es ministro, es primer ministro, y a su vez es congresista, pero en el cargo de congresista está suspendido en el cargo. No ejerce el cargo de congresista, no se le remunera por el cargo de congresista. Tiene permiso para ausentarse de las reuniones mientras ejerce el cargo de ministro. Ejerce solo el cargo de ministro y se le paga solo por ministro. No se le paga también por congresista. Remoción, Diana, ¿sí?, significa destituir a la autoridad. ¿Sí? Remoción, se pide remoción a todos aquellos, ¿sí?, se pide remoción a todos aquellos que ocupan un cargo de confianza, a todas aquellas autoridades que han accedido al cargo, pero por confianza. Ejemplo, ministros. ¿Cómo se elige a un ministro? No se hace por proceso electoral. Ocupan un cargo de confianza. ¿Quién lo nombra? El presidente. ¿Quién lo destituye? El presidente. Queremos que lo saquen del cargo. Queremos que lo destituyan del cargo. ¿Qué pedimos? Una remoción. ¿Ya? Una remoción.
Ahí está la 10, Alessandra, la 10. Ya, un ratito. Revocatoria es para aquellos que han sido elegidos por un proceso electoral. ¿Sí? Para aquellos que han pedido, que han sido elegidos, pero por un proceso electoral. Pero no hay revocatoria para presidente. El presidente ha sido elegido por un proceso electoral. No hay revocatoria para presidente. No hay revocatoria para congresistas. Para sí, alcaldes y regidores. 12. Ahí está la 11. 11. A ver. Lo voy a hacer desde la primera, ¿ya? Porque para ordenarnos, desde la primera. A ver, todos. Ahí está la 1. ¿Ya? Por favor, atentos. Ahí está la 1. Dos. 3. 4. 5. 6. 7. Ya, Daisy, cuando hablamos de función, estamos hablando de la función que tiene el organismo del Estado. Por ejemplo, ¿qué función tiene el Ejecutivo? ¿Sí? ¿Qué función tiene el Ejecutivo? Administrar el Estado. ¿Sí? Pero las autoridades que constituyen el Ejecutivo, ¿qué atribuciones tienen? No podemos decir función del presidente, tenemos que decir atribución del presidente. Utilizamos el término atribución cuando hacemos referencia a la autoridad y utilizamos el término función cuando hablamos del organismo público. Nueve. Sí, Rebeca, el presidente y los congresistas no pueden ser revocados, no hay revocatoria para ellos. Sí para alcalde, sí para presidente de región, sí para juez de paz. Sí, Álvaro, no es requisito, puede como no puede ser abogado, la ley no obliga que sea abogado. 10. Se dice que es juez de paz letrado cuando el juez es un abogado elegido por la Junta Nacional de Justicia a través de un proceso electoral. 11. La diferencia son las instancias, Carlos. La Corte Suprema es el organismo de máxima instancia en el Poder Judicial. Administra justicia a nivel nacional. La Corte Superior es un juzgado de menor instancia. Administra justicia, pero en los distritos judiciales. Ahí está la 12. Claro, Sari. Sí, ya no son militares en actividad, ya no son policías en actividad. Son civiles como cualquiera. Y por lo tanto pueden ocupar cualquier cargo público. Ejemplo, mira, ahí tienen congresistas que son exmilitares. En actividad se les está prohibido. (14) Cualquier cargo, Sari, puede ocupar. Y por último, la 15. En materia de derechos humanos, la última instancia a nivel internacional es la OEA. Es la OEA, la última instancia a nivel internacional. No hay más.
en tema de derechos humanos. Bien, jóvenes, muchas gracias por su participación. Muchas gracias por su participación. Les deseo éxitos en el próximo examen de admisión. Sigan repasando, sigan estudiando, búsquense otras preguntas, ¿no? Practiquen y les deseo éxitos a todos. Muchas gracias y nos vemos. Chao Melanie, chao Vanessa, chao Andrea. Gracias a todos. Ya Lucía, nos vemos. Hasta luego. Ya Virginia, cuídate un montón. Un abrazo también a todos. Cuídense bastante. Nos vemos. Chao, nos vemos chicos. Cuídense, cuídense. Ya nos estaremos viendo en la universidad. Cuídense. Muchísimas gracias también, profesor.